continuar, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cuántos están listos para aprender de la palabra de Dios? Si ya lo sabías, para confirmarlo, para gozarnos en el consejo de nuestro Dios. ¿Están listos? Gloria a Dios. Hoy vamos a tratar el tema número 16 de nuestra serie, los dones. Y el tema de hoy se titula Don de exhortación. Don de exhortación. Es el tema número 16 que estamos estudiando los domingos acerca de los dones. Don de exhortación. Vamos a explicar muy minuciosamente lo que significa esto con mucha Biblia, gracias a Dios. Vaya abriendo su Biblia en la carta a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el verso 6 hasta el verso 8. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Romanos capítulo 12, verso 6 y verso 8. Damos lectura en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Mire qué bonito, por la gracia de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ya pues abundamos en eso. O si de servicio en servir, esto fue lo que estudiamos el domingo pasado, el de servir. O el que enseña en la enseñanza. Hoy no vamos a abundar en el tema de la enseñanza porque es muy ligado al tema del don de maestro y es la misma aplicación de la enseñanza. ¿En qué difiere un poquito el don de maestro y el don de enseñanza? Bueno, el don de maestro es el que de una manera diligente investiga, tiene esa habilidad, y el don de enseñanza pues es el que aplica lo que investigó, pero en sí viene siendo muy parecido. Por eso es que hoy nos vamos a pasar al siguiente don, porque el otro ya lo explicamos, y el siguiente don está en el verso 8 y dice: el que exhorta en la exhortación. Qué bonito, el que exhorta en la exhortación. Hasta ahí lo vamos a dejar para no entrar más. El que exhorta en la exhortación. Por eso el tema de hoy se titula así: don de exhortación. Ayúdeme a orar. Ore por mí y ore por usted. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar el consejo de tu palabra, pero yo ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Guíame, dame gracia, dame sabiduría. Ayúdame, Señor, para trazar esta palabra. Prepara nuestros corazones para que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil y que dé el fruto y se cumpla el propósito por el cual tú envías esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El don de exhortar. Muy bien. A menudo esta palabra nada más se identifica con la expresión de regañar. Le di una buena exhortada, le di una buena regañada. Y es parte de, pero en sí generalmente no es exactamente lo que significa. Exhortar, la palabra griega que se tomó para traducir la palabra exhortar o exhortación, para los que anotan, es la palabra paraklesis con K de kilo, así como se escucha, paraklesis, y quiere decir el llamamiento al lado de alguien o el llamamiento al lado de uno. ¿Qué quiere decir esto? Tú llamas a alguien para que esté a tu lado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la razón por la que tú llamas a alguien? Entiéndase que esto es dentro de los cristianos, dentro de los que son nacidos de nuevo y que tienen la capacidad y la dirección del Espíritu Santo y el entendimiento de la palabra. ¿Para qué alguien puede llamar a una persona para tenerlo al lado? El propósito es para animarlos, para consolarlos, para motivarlos a seguir adelante en el servicio a Dios. Personas que por alguna razón se van estancando o se van quedando en el camino o se lastiman o algo sucede. Hay luchas en sus hogares, en sus familias, hay conflictos en sus familias, hay cosas que ven, que escuchan dentro de la iglesia, cosas que les van dañando y se van hiriendo y se van quedando con cosas en el corazón o se van
opacando su servicio o su amor por Dios, o se enfrían o se alejan. Ese tipo de personas traen una herida, algo aquí en el corazón. Dios levanta a personas con una capacidad especial, con un don para exhortar, para animar, para consolar. Eso es lo que quiere decir la palabra paraclesis. Y no me lo crea a mí, porque usted tiene todo ahorita un clic para buscar qué es realmente lo que eso significa. Jesús, quiero que me ponga atención en esto, Jesús siempre dijo que la vida de un cristiano no sería fácil. Él lo aclaró y de una manera sin rodeos, siempre dijo que no iba a ser fácil el ser cristiano, el seguirlo a Él, el dejar las costumbres que tenías en el mundo, los hábitos. Siempre nuestro Señor Jesucristo lo aclaró. Él dijo que vendrían aflicciones, Él dijo que vendrían persecuciones, que vendrían luchas, que vendrían pruebas. En algunas ocasiones de estas, muchos cristianos pues les pasa por estas situaciones que yo mencioné: enfriamiento, estancamiento, por heridas, por lo que sea, se van retirando, incluso al grado de llegar a renunciar a servir a Dios en el cristianismo. Hay quienes se hieren, se duelen de tal manera que hasta llegan a pensar: no, yo mejor hasta aquí ahí la dejo. Entonces Dios siempre Él tiene cuidado de sus hijos, de sus ovejas, de su rebaño, y Él capacita a algunas personas. Él les da los dones a algunas personas, y uno de los dones que da es que alguien tiene esa habilidad. El don de exhortación es aquella persona que tiene la habilidad, la manera de comunicarse, el amor de llegar, la manera de desarrollarse. Tiene una habilidad para platicar con la persona dolida, lastimada, y llega y se sienta, platica y se va llevando una comunicación, y el propósito es animarlo a que retome ese servicio, ese camino en nuestro Señor Jesucristo. Siempre en muchas partes de la Biblia encontramos que no es fácil el ser cristiano. Va a haber heridas aún desde dentro de tu misma casa, desde tu misma familia. Eso está en Mateo 10, 34 al 36, que ahí se van a levantar, y aún a veces los peores enemigos serán los de tu misma casa, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque en tu casa son los que te conocieron, que tal vez antes eras drogadicto, borracho, mal hablado, qué sé yo, tantas cosas de las cuales ofendemos a Dios. De repente empiezas a cambiar tu vida porque Cristo gobierna tu vida, y empiezas a conducirte, y por los que te conocen más bien son los de tu casa, y te empiezan a decir: ya estarás, santurrón. ¿Qué me vas a decir a mí? Pues mira, pues a poco ya estás cambiando. Y cosas como esas, entre muchas otras que suceden. Abra su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 12, en el verso 1 al verso 3. Vamos a abundar de este tema. Hebreos capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 3. ¿Cómo dice el título ahí en su Biblia? Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué enfatiza que nosotros debemos de tener los ojos siempre puestos en Jesús? Porque si ponemos los ojos en cualquier otro ser humano, vamos a encontrar fallas. Si ponemos los ojos en cualquier situación, conversación o situación que pase, vamos a encontrar heridas, vamos a encontrar dolor y vamos a encontrar fallas, porque esa es nuestra naturaleza de ser humano. Pero si ponemos siempre los ojos en Jesús, Él nunca nos va a herir, no nos va a lastimar, siempre nos va a amar, siempre nos va a cuidar, nos va a motivar, nos va a cuidar. Y cualquier cosa que estés pasando en tu vida cristiana, tú vuelve a retomar tu meta, puesto los ojos en Jesús. Pero vamos a dar lectura. Dice: por tanto nosotros también. Aclaro, ¿por qué dice nosotros también? Porque todo el capítulo 11 habla de grandes personajes de la fe, personas que enfrentaron diversas circunstancias y avanzaron por la fe, y tuvieron muchas situaciones. Noé construyó el arca por la fe,
Rahab ayudó a aquellos enviados por la fe, Abraham por la fe, y todos los que aquí menciona por la fe, a pesar de las circunstancias y dificultades que tuvieron. Por eso es que el capítulo 12 empieza de la siguiente manera, diciendo: por tanto, nosotros también. ¿Por qué también? Porque ya tenemos un gran número de ejemplos en el capítulo 11 de quienes avanzaron por la fe. Retomo este verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta nube de testigos se refiere más directamente a los mencionados en el capítulo 11. Y obviamente pues también se refiere a las personas que están a nuestro alrededor, que ellos ven cómo nuestra conducta, si nuestra fe sigue, si tu fe se daña por una herida, por un mal comentario, por algo que viste, por una mala actitud de un hermano, de un pastor, por un X cosa. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, pero las heridas pues a veces hacen marcas profundas y nos dañan, y no podemos evitar lastimarnos, llorar, herir, no podemos evitar eso. Pero dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escuche, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí da la analogía y la comparación de un maratonista, de uno que corre. Y obviamente el que corre pues no va a poder correr en la maratón con un costal de papas al lomo, ¿verdad? Porque pues no se va a desarrollar bien. De la misma manera aquí desarrolla que ese tipo de situaciones, heridas que nos pasan en la vida del cristiano, es un peso que vamos añadiendo a nuestra vida, y esto no nos permite caminar con libertad en el Señor. Y algunos se estancan, se quedan, y otros hasta se quieren separar. Entonces el consejo es: despójate de eso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está ahí, va a estar buscando la manera. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? A ver, respondan. El pecado. Por lo tanto, el pecado va a estar buscando la manera de que no tengas esa relación con Dios. Por eso el título dice: puestos los ojos en Jesús. En el verso 2 dice exactamente eso: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos pone el ejemplo de Jesús. Todo lo que Jesús padeció, las heridas que le hicieron, la cruz, los clavos, los latigazos, la corona de espinas, le escupían el rostro, le golpeaban, lo injuriaban, lo calumniaban, y tantas cosas que nuestro Señor pasó. Y dice aquí: pero Él avanzó. ¿Qué cree? ¿Que el corazón del Señor no se hirió? ¿Qué cree? ¿Que Él no le daba tristeza de ver cómo la misma gente que en un momento, cuando lo vieron en la entrada triunfal en Jerusalén, la misma gente que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Qué cree? ¿Que no le daba dolor que unos días después gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, no lo queremos a él, queremos a Barrabás? Es tremendo que a veces nos encontramos con personas que a veces te dicen: te aprecio, cuenta conmigo, pero de repente ¡zas!, te clavan. Y como digo, podemos encontrar en la familia, en el trabajo y aún dentro del mismo cuerpo de Cristo. Nos pone el ejemplo de Jesús. Él siguió adelante. Por eso llegamos al verso 3 con esta especificación y esta aclaración. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Lo que les acabo de explicar. Se contradecían y en un momento lo adoraban y lo glorificaban, y luego gritaban: crucifícalo. Dice aquí: considérenlo a él. Él avanzó, él salió victorioso. Y dice al final del verso 3: contra sí mismo, dice, trae contradicción de pecadores contra sí mismo. Y luego dice, analice con mucho cuidado por favor el final del verso 3, escuche y lea. Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
¿Cuál es la causa por la que muchos cristianos ya no están en la iglesia local? ¿Cuál es la causa por la que vemos muchas sillas vacías? ¿Cuál es la causa por la que muchos cristianos los vimos en un tiempo fervorosos, amando a Dios y deseando en su corazón servirle, pero ahora ya no están en el servicio a Dios? ¿Cuál es la causa que se pierden y ya no vuelven a la iglesia local y no vuelven a esa relación con Dios? ¿Cuál es la causa? Heridas que vienen a la vida de los cristianos. Pero Dios tiene tanto cuidado de nosotros que Él capacita a algunos cristianos con esa habilidad, con esa facilidad, con ese amor de hablar y de encontrar. Por eso la palabra paraclesis significa el que llama para estar a su lado. Ese es el don de exhortar. Alguien que se entera de otro hermano en Cristo que tiene una herida, que tiene una lucha, que tiene un problema, una aflicción, una enfermedad, algo que lo aflige, que lo hiere. Esta persona es movido, el que tiene el don, es movido por el Espíritu Santo y lo busca y lo llama para que esté a su lado. ¿Para qué creen? Para hablarle del Señor, para hablarle de la palabra, para orar por Él, para motivarlo, para seguir, para que con el propósito que Dios ha puesto, que retome ese vigor de estar en los caminos del Señor, pese lo que pese. Hace un momento se cantaba un canto: sé que es difícil esta batalla. A veces me encuentro como solo en medio de una tormenta, pero yo venceré. Si Cristo está conmigo, yo venceré. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero tenemos que ser realistas en que hay heridas. Hay heridas en los corazones de algunos cristianos y van avanzando por la vida con heridas en el corazón. A mí me gustan mucho las expresiones de algunos cristianos que al saludarlos, yo los saludo y les digo: Dios le bendiga, mi hermano, ¿cómo está? Y me gusta la sinceridad de algunos hermanos que nos dicen: pues no muy bien. Estoy bien porque sé que Cristo está conmigo, estoy bien porque sé que Él me sostiene, pero hay algo aquí que no estoy bien. Tengo tristeza, tengo dolor, algo pasa. Y es ahí donde Dios levanta a sus servidores. Por eso es que esta sección de dones se llaman dones de servicio. Es ahí donde Dios levanta a sus servidores y envía el Señor a quien tenga el don de exhortación para que lo anime, no para regañarlo. Y escúcheme, si tuviera que darle una aconsejadita con olor a regañada, hay quienes tienen el don y la gracia para hacerlo. Y cuando alguien tiene el don y la gracia para llamarte la atención o para regañarte, hasta lo recibes y te sientes bien. Quien no tiene el don para regañar y para llamar la atención, pues lo único que hace, en vez de acercarlo más a Dios, pues lo retira más, porque no tiene el don, no tiene la gracia. El propósito es animarlo, consolarlo, motivarlo y hacerle ver que no está solo o sola, que Dios está ahí. Este don de exhortación es de suma importancia que se active en una iglesia local. Y yo le ruego a Dios que no sea solamente en uno, ni en una, sino en dos o en tres. De hecho, aquí habrá personas que puedan identificar y decir: el hermano fulano tiene este don, ha sido de bendición en mi vida cuando he tenido esos desánimos, y han llegado y han hablado y han orado por mí o por nosotros, y ahora estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios usó a tal hermano. La hermana fulana de tal tiene ese don, tiene ese amor, tiene esa habilidad de hablar, de no ponerte en la cruz y no pisotearte más, sino de llegarte con el amor de Dios. Fulano hermano, fulana hermana. Te puede venir a la mente a alguien en este momento quien pueda tener ese don. Pero también el llamado es: si tú tienes ese don, pues desarróllalo, porque a veces identificamos a alguien. Dios te da la percepción de alguien que trae algo, una herida en su corazón, y Dios te lleva y lo hace así, y Dios obra de una manera muy bonita. El don de exhortación, entonces, es uno de los dones que es bien hermoso. Todos los dones son hermosos, todos, pero es uno de los dones que ayuda a la edificación, a la fortaleza, a la consolación de quien tenga
en una situación difícil. Así que quien tenga este don es alguien que está capacitado para hablar de tal manera que logra llevar a una persona del pesimismo al optimismo, de lo negativo a lo positivo, del desánimo al ánimo, de la flaqueza de ya no querer servir a Dios a reavivar eso de volver a servir a Dios, de diferentes situaciones. Si alguien tiene ese don, desarróllelo, porque las heridas en los cristianos siempre hay situaciones difíciles en las vidas de algunos hermanos. Pablo, un hombre guiado por el Espíritu Santo, tuvo que motivar a su discípulo llamado Timoteo. Tuvo que ayudarle y le dijo: ánimo, Timoteo. Vaya ahí a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1. Dele para atrásito de donde usted está y busque la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 1. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Vamos a dar lectura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿A quién le envía la carta? Dice el verso 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo estaba orando por Timoteo, día y noche. Y dice en el 4, deseando verte, al acordarme de qué, dice, de tus lágrimas. Pablo oraba día y noche por aquel joven llamado Timoteo. Timoteo lloraba mucho. Y la Biblia específicamente no dice por qué, pero por otro lado no nos oculta el por qué. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, ahorita vamos a verlo. Retomo ese verso 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Quiero verte para que me dé alegría. Quiero verte para consolarte. Quiero verte para ayudarte. Y dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Yo sé que tú eres un genuino hijo de Dios, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también está esa fe. Pero estaba la fe, pero también había lágrimas. Y dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo, escuche bien, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de las manos. Avivar el fuego. Avivar el fuego, ustedes entienden eso, una carne asada. Las hermanas que conocen lo del atizar, de hacer comida, tortillas en los fogones, en las hornillas, etcétera, entienden muy bien la expresión avivar el fuego. Avivar el fuego, pues se entiende que el fuego pues se está apagando. Y avivarlo se entiende pues que llegas con un cartoncito, con un abanico o tú mismo estás ahí sople y sople hasta que agarra aviada otra vez el fuego. Entonces lo que aquí Pablo está diciendo, que a Timoteo se le estaba apagando la llama por el amor o el servir a Dios. Dice que tenía muchas lágrimas y que se le estaba apagando. Te aconsejo. Pablo está usando del don de exhortación. Pablo está motivándolo, le está diciendo, estoy orando por ti, hermano, día y noche. Llevo en mente tus aflicciones, tus lágrimas. Quiero que sepas algo. Estoy orando por ti. Mira, échale ganas, no te des por vencido. Aviva ese fuego que hay en ti. No te rindas. Yo estoy orando por ti. Aviva el fuego. Y dice en el verso 7, y ahí aclara algo que hemos repetido en muchas predicaciones.
Cuando Dios te da el Espíritu Santo, te da la capacidad para vencer en cualquier circunstancia, sea droga, sea chismes, sea dolor, sea enfermedad, sea lo que sea. Sin Cristo, nosotros usamos nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas no podemos enfrentar un problema matrimonial. No podemos enfrentar la crisis de una enfermedad, de un cáncer, de una leucemia. No podemos, porque nos desmoronamos, nos desfallecemos. No podemos enfrentar la tentación, no podemos enfrentar absolutamente nada. Hacemos pequeños intentos, pero ¡bum!, nos derribamos otra vez. Cuando ya somos cristianos, por la gracia de Dios, el Señor hace morar en nosotros el Espíritu Santo, y es con la fuerza del Espíritu Santo por la cual tú has vencido. Si tú antes eras drogadicto, si antes eras lo que eras, borracho, asaltante, ladrón, lo que sea, prostituta, homosexual, lo que sea, ahora has podido vencer aquel tipo de vida por la gracia y la fortaleza que el Espíritu Santo mora en ti. De la misma manera, cualquier situación, herida o debilidad, chisme, dolor, traición, lo que sea que esté pasando en tu vida, la vas a poder vencer, porque lo vas a hacer con las fuerzas del Espíritu Santo. Es por eso que cuando Pablo dice, el Señor dice, se glorifica en la debilidad. Yo puedo estar débil, pero el Señor me va a ayudar, porque Él se glorifica en la debilidad. Por eso es que la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque donde se terminan tus fuerzas, donde tú crees que ya no puedes, ¡bum!, entran las de Dios. Y entonces te levanta el Señor de una manera impresionante. Por eso Pablo le dice lo siguiente a Timoteo en el verso 7, y vea lo que le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, ¿qué dice? ¿Qué más? Y luego, y dominio propio. ¿Qué pasa? Vence eso, vence eso. ¿Alguien te hirió? Olvídate eso de dejarle de hablar, olvídate del de aplicarle la ley del hielo. Háblale, ora por esa persona. Alguien y pasó algo, somos imperfectos y fallamos y ofendemos muchas veces, dice la Biblia. Pero cuando alguien es herido y lastimado, le pasa por la mente pues abandonar el cristianismo, abandonar la congregación, abandonar porque se hiere, porque escuchó. Pero esto nos habla de alguien que no ha alcanzado una madurez en el Señor, que se deja llevar por aquellas situaciones y se aparta del camino del Señor y se va con una herida. Y Dios nos dice, aquí Pablo habla directo, le dice a Timoteo, yo me acuerdo de tus lágrimas y sabes, estoy orando por ti día y noche. Pero también te digo, aviva el fuego, no te rindas, no te rindas. Mira Pablo, mira Timoteo, yo sé que tú eres un genuino hijo de Dios, desde tu abuela Loida, tu mamá Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo sé que habita el Espíritu Santo. Y mira Timoteo, no es el Espíritu Santo algo que nos capacite para cobardía o para tirar la toalla. Si realmente tienes el Espíritu Santo, tienes la habilidad, la capacidad para vencer eso. Échale ganas, no te quedes. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos lleva a orar por una persona? No te quedes. Y pues los otros, no. Y hay quienes están heridos, pues. No, es que oí que dijeron, es que vi que hicieron, es que en mi casa, es que en mi trabajo, es que en mi familia, es que en tal, todo me rodea y no tengo ánimo. Y anteriormente leímos, puesto los ojos en Jesús para que tu ánimo no se decaiga hasta desmayar. ¿En quién está puesta tu mirada? Y es ahí cuando Dios levanta personas con ese don, gente que tiene esa habilidad, esa capacidad del Espíritu Santo, y llegan. Y el otro está como con una barrera, con un escudo, ¿verdad? No, nadie me hable, nadie me toque, nadie me diga nada. Pero el que tiene el don llega y pues, hola hermano, ¿cómo estás? Pues aquí. ¿Ya vienes a sermonearme? No, ¿cómo crees? Pues vengo a saludarte. Pues de pasada vengo a decirte que estoy orando por ti y que
pues Dios te ama mucho. Y sabes, yo también. Ya sabía que me ibas a sermonear. Mira, porque te amo estoy aquí. Porque me interesa tu vida, tu relación con Dios, tu vida espiritual. Por eso estoy aquí. Y mira, y se lo va llevando de una manera muy sutil, guiado por el Señor. Cuando menos piensan, ya están orando juntos. Señor. Y Dios empieza a usar la vida de aquel hermano, aquella hermana que tiene ese don. Qué bonito. Pablo le dice a Timoteo: yo sé que tenías muchas lágrimas, yo sé, yo oro por ti día y noche. Mira, no te rindas, aviva el fuego. Una probabilidad por la cual Timoteo pudo haber sido herido, lastimado, una de las probabilidades que la Biblia nos menciona, es en el primer libro de Timoteo. Ahí dele para atrásito, en el primero, en el capítulo 4, para atrásito, ahí lo va a encontrar luego, en el verso 12. Que dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Timoteo lo menospreciaban porque era joven. Eso nos dice la Biblia. Lo menospreciaban porque él era un joven que servía, que era fervoroso y estaba activo. Pero nunca faltó por ahí alguien que diga: si fuera de Sinaloa el criticón, iba a decir: ¿y este plebe qué me va a enseñar a mí? ¿Y este plebe no trae nada? O sea, yo soy del instituto de teología, etcétera, etcétera, y yo te vengo a decir cómo realmente se hacen las cosas, porque yo, y tú, ¿qué este plebe qué me va a decir a mí? Si fuera más acá de Sonora dijera: ¿y este morro qué me va a decir? O sea, este morro no trae nada, o sea, ¿qué me va a enseñar a mí? Cosas, comentarios que Timoteo los fue escuchando y observando, y tal vez le pasó por la mente decir: es cierto, yo creo que, Señor, yo creo que te equivocaste, yo no, Señor, manda otro, no, cosas como esas que a veces nos dañan. Cantantes que a veces quieren hacer un servicio para Dios de la mejor manera, pero no falte por ahí quien diga: yo canto mejor que tú. Si yo estuviera ahí, qué tenor de voz yo iba a sacar. Tú mira, quieres ministrar y hasta nervioso te pones. Quieres ministrar, mira, si yo lo hiciera lo iba a hacer con tal habilidad. Denme chance para que vean. Cosas como esas que en el ministerio van dañando, cosas, comentarios que en la familia van dañando, cosas que van surgiendo, y cristianos que a veces no dicen nada, pero van guardando sus heridas. Pero ¿sabe algo? Dios, que escudriña la mente y los corazones, tiene cuidado de esas almas. Y de repente el Espíritu Santo voltea y le dice: hey, sí, Señor, ¿ya viste a la hermana fulana? Sí, ve, acércate y llámala a que esté a tu lado, porque yo voy a obrar algo a través de ti. Sí, Señor. Y de repente alguien toca en tu casa. ¿Ya vio los efectos que trae el pastor? Y ya sales: hermano, hermana, ay, ¿no me avisaste que ibas a venir? No, no te quise avisar para que no te escondieras. Hermana, ¿y qué te trae por acá? Pues Dios me manda. ¿Cómo ves? Pero no, mira, Dios te ama mucho y Él me envía, y quiero decirte que Él tiene cuidado, y cuando menos piensa va desarrollando el don de exhortación. Exhortación va mucho más allá que una regañada, porque hay quienes tienen nada más ese concepto: va a regañar. No, es animar, paraclesis, animar, consolar, eso es lo que significa. Por eso Pablo lo anima a Timoteo, le recuerda: no estás solo, Timoteo, yo estoy orando por ti, el Espíritu Santo está en ti. O sea, Timoteo, recapacita. O sea, no te rindas por lo que alguien dijo, comentó, te hirió, te hizo. No,
Pablo le recuerda que está el Espíritu Santo. Ahora, a mí me llama algo la atención aquí bien impresionante. ¿Por qué Pablo le recuerda que está el Espíritu Santo ahí? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es uno de los nombres? Porque si bien paraclesis quiere decir consolar, una de las definiciones más amplias definiciones que es consolar, que es el propósito por el cual alguien llama para estar al lado, es consolar, animar, fortalecer. Y Pablo le recuerda el Espíritu Santo a Timoteo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es uno de los nombres con el cual es identificado el Espíritu Santo? Mire qué bonito. El Consolador. O sea que el Consolador por excelencia del cristiano, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él te recuerda, no estás solo, no estás sola. No te prometí yo estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No es mi fuerza la que te sostiene. No soy yo quien he tenido cuidado de ti cada vez que te hieren, te lastiman. No estoy yo aquí para ver cada situación. Sí, Señor, entonces no te desanimes, porque yo estoy contigo, porque yo veo, porque yo conozco tus lágrimas en las noches cuando se apaga el último foco, cuando tú estás hablando conmigo. ¿Acaso crees que no he atendido tus plegarias? Yo soy el Consolador. Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 16. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. En el verso 15 está un título en algunas Biblias. ¿Cómo dice? La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza de que mora en cada uno de ustedes? Los que realmente han nacido de nuevo. ¿Cuántos tienen esa certeza? ¿Y por qué a veces te sientes solo? ¿Por qué a veces te sientes sola? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo te habla y te dice, no estás sola, toma fuerzas en mí. Leemos el verso 16 y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiero aclarar algo. La palabra que se tradujo aquí para consolador, quiero explicarle, es exactamente la misma palabra del paracleto, paraclesis. Es exactamente la misma palabra de la cual se tradujo exhortación, el don de exhortación. Es la misma palabra, es la misma palabra griega. Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, y vea lo que dice al final del verso 16, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos tienen esa certeza? Tenga usted la certeza de que si usted está pasando por una situación difícil laboral, ¿quién está contigo? A ver, dígalo con convicción. Si tú tienes un problema familiar y algo está sucediendo y hay un caos y te quieren crucificar y te señalan porque eres cristiana, porque eres cristiano, ¿quién está contigo? Si te calumnian, te ofenden, ya sean dentro de la misma congregación y donde quiera que andes, ¿quién está contigo? El Espíritu Santo. Y dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, no cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. ¿Quién es el que lo tiene? Aquel que cree en Jesucristo con todo su corazón, genuinamente, y se decide a obedecer todo lo que el Señor Jesucristo dice. En ese momento, dice Efesios 1, 13 y 14, ¡bum!, viene el Espíritu Santo y hace morada en la persona. No cualquier persona del mundo. La gente puede decir, es que Dios el Padre está conmigo. Jesús les tuvo que decir a los fariseos en Juan 8:44, somos, vuestro Padre Dios está con nosotros y nosotros. Y Jesús les dijo, su padre es el diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Ustedes no son hijos del Padre celestial, creador del cielo y de la tierra. O sea,
Esto nos habla la Biblia, que cualquiera puede decir que Dios es su Padre y cualquiera puede decir que está el Espíritu Santo en él, pero no cualquiera realmente lo tiene. ¿Quién es el único que lo tiene? El que acepta a Jesucristo realmente para obedecerlo y caminar a la luz de su palabra. Ese tiene la garantía de que tiene el Espíritu Santo hasta el último día de su vida. Ese sí. ¿Usted tiene esa garantía? Bueno, entonces no está solo. El consolador por excelencia es el Espíritu Santo, y como lo expliqué, es exactamente la misma palabra paracletos, de paraclesis, que se refiere aquí de la misma palabra del don de exhortación. Bien, esto quiere decir que el primero que te exhorta, el primero que te anima, el primero que te confronta, el primero que te motiva es el Espíritu Santo. ¿Quién es el primero que te dice: hey, esa forma como trataste a tu hijo, sabes bien que no fue correcto? Sí, señor. Ok. ¿Y sabes qué hacer? Sí, señor. Ande, mijito, vaya y haga. Señor, vaya y hágalo. Es ese remolino que te pasa aquí. Cuando tú ofendes a tu hijo, lo agredes, le dices: eres un inútil, eres un inservible, quítate de un lado. Si las cosas tienen que salir bien en esta casa, las tengo que hacer yo. Inútil, de un lado. ¿Has visto esa película? Yo por la risita nerviosa que les da, yo sé que han visto esa película. Entonces, es ahí donde el primer consolador es el Espíritu Santo, que va y te consuela de aquello, de aquel redarguir, aquel dolor que te da en tu interior. Entonces va y te dice: ¿sabes lo que tienes que hacer? Y empieza a mencionar los nombres. Gonzalo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Rosendo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí. Adrián, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sergio, y mujeres también. Chuyita, y empieza: Olga, Nubia, ¿saben lo que tienen que hacer? Sí, señor. Ande pues. Y Él es el primero que te confronta, te motiva. ¿A qué? A que te vuelvas a la relación con Él. Pero ¿sabes algo? Él también es el que capacita a algunas personas con ese don. Y llegan y te expresan la palabra. Es el Espíritu Santo quien capacita a algunos cristianos, con la habilidad para saber hablar, para saber motivar, de exhortar en el área según lo necesite. ¿Qué palabras usa el que tiene el don de exhortar? ¿Qué fuente de información usa el que tiene el don de exhortar? La palabra de Dios. ¿Verdad que no va a usar el libro vaquero? ¿Verdad que no va a usar puntos psicológicos? ¿Verdad que no va a usar el último libro de Walter Mercado? ¿Verdad que no va a usar eso? Va a usar la palabra de Dios. Esto quiere decir entonces que quien tenga el don de exhortar será alguien dedicado al estudio de la palabra de Dios. Alguien que se presta su vida al servicio de Dios. Alguien que Dios pone acá en el corazón de algunas personas la habilidad de ir, de abrazar a alguien, de orar, de llorar con él. El que tiene el don de exhortar toma como suyo el dolor de aquella persona, y no por actuación, no por Televisa o TV Azteca o cualquier otra institución televisiva, nada. El que tiene el don de exhortar hace propio aquel asunto de tal manera que se cumple la escritura que dice: llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Toma como tuyo, te pone un pesar en tu corazón por aquella alma, por aquel hermano, por aquella hermana que está afligido, afligida. Y es por eso que cuando ora la persona que tiene ese don, toma la carga y la siente muy suya y llora delante del Señor y se consuela, pero le da palabra viva, palabra de Dios. Nada de conceptos psicológicos, nada de otro tipo de escrituras o palabrerío o filosofía, nada. Lo lleva directamente a la palabra de Dios,
a llevarse a esa comunión con Jesucristo, a restablecer aquello, a sanar la herida. El Espíritu Santo está ahí y está la persona que tiene el don y está la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? Entonces la persona que tiene el don de exhortar se empieza a desarrollar de una manera impresionante. Te pregunto, ¿te viene a la mente algún hermano, alguna hermana así? ¿Que te ha sido de bendición así en tu vida? Veo que algunos le hacen como que afirman con su cabeza. Qué bueno. Otra pregunta, ¿no será que tal vez tú tengas ese don y no lo has usado y percibes la necesidad, pero nomás te quedas ahí? Pues gloria a Dios, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que usted tenga ese don. Úselo cada vez que el Señor le diga: Margarita, ve, abraza, motiva, consuela. Gloria a Dios. Más almas así, más. Porque hay mucha gente herida, lastimada, que por causa de eso no quieren seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se apartan por las heridas que dentro del mismo cuerpo de Cristo a veces nos ocasionamos. Y hay gente que camina por la vida con un dolor, con una herida. Pero hay gente que tiene el don, la capacidad de hablarles de lo que Dios quiere hacer en la vida de aquella persona. Y entonces Dios los levanta. Yo sé que más de 3 de los que están aquí traen un dolor, un sufrimiento en su corazón en este momento. Y no le ando jugando al adivino ni a nada de eso. Sé por el Espíritu Santo que aquí hay más de 3 personas que vienen sangrando su corazón y aquí están delante del Señor y están escuchando la palabra, pero traen heridas en su corazón. Hoy Dios te dice: yo soy tu consolador. No estás solo, no estás sola. Y Dios levanta personas que tengan ese don para ser de bendición a los mismos hermanos. Amén. Qué hermosa oración hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, oro, pero no solamente oro por estos que me acompañan, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y oro, Señor, para que todos ellos sean uno. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno, mi pueblo sean uno. ¿Y por qué no hay esa unidad? Por heridas, por malos entendidos, tantas cosas que pudiera mencionar. Y hoy Dios, a través de esta palabra, está trayendo bálsamo al corazón de más de alguno en este lugar. Dios nunca te ha abandonado. Amén. Es, amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Dale un fuerte aplauso a tu Rey. Esta mañana te levantaste y dijiste: voy a tu casa, voy a escuchar tu palabra. Pues sigue escuchando. Entonces, el que tiene el don de exhortar, de animar, de motivar, tiene que ser alguien dedicado a la palabra, porque le tiene que dar la palabra de Dios. No le tiene que dar consejos de ningún otro libro, de ninguna filosofía, de ninguna otra índole más que la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, abra su Biblia. Romanos capítulo 15, verso 4.
Romanos, yo ando en Corintios, perdón. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice de la siguiente manera, escuche y lea con atención, por favor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, ¿y qué? Y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Las cosas que se escribieron. A ver, vuelva a leer ese versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo es que viene la consolación entonces a la vida de un cristiano? Por medio del Espíritu Santo y por medio de las Escrituras. Nadie va a venir, hermano, pues vamos a ahogar las penas. ¿Qué te parece? Aquí te traigo, mira, un caguamón de esos manga larga, de esos grandotes, y pues aviéntate una. Que me sirvan una copa y muchas más, porque hoy me pienso seriamente emborrachar. Ande pues, y el pastor se la sabe. Pues cómo no, pues si 8 años anduve en la música mundana. Véngase, eso no es consolación. Esa no es consolación guiada ni por el Espíritu Santo ni por la palabra de Dios. Eso no. Y hay quienes quieren encontrar ese consuelo en ese tipo de cosas. No, ese no es el paraclesis o el paracleto. Eso no es. ¿Y cuántos cristianos se van a quererse consolar en eso? ¿Conoces tú alguno? Y se quieren ir a consolar en eso. Se quieren ir a consolar en el mundo. Se quieren consolar en su trabajo. Se quieren consolar en todo, menos en Cristo, menos en su palabra, menos en su Espíritu Santo. Pero Dios levanta a quien tenga el don y sigue orando por aquella persona noche y día, y no deja de hablarle y no deja de motivarle. ¿Tú haces eso? Un mensajito, un texto, aunque no te lo conteste, aunque te dejen visto, hazlo, porque Dios te dijo y Dios te envió. No dejes de hacerlo. La palabra de Dios entonces es la que nos lleva, la guianza, el Espíritu es lo que nos lleva. Dios nunca se quedará sin consolar a sus hijos, hermanos. Jamás Dios se va a quedar sin consolar a sus hijos. Olvídate de eso. Jamás Dios va a ser oído sordo o de la vista ciega al dolor, a las situaciones difíciles de alguno de sus hijos. Nunca. Él siempre tiene cuidado de sus ovejas. Por eso es Él el pastor de los pastores. Él es. Pero también levanta gente que tenga el don para ir a hacerlo. Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Y mira, Él va a usar a los que Él tenga que usar. Dios va a usar a los que Él tenga que usar. Pero ¿cuántos pueden decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Envíame a mí. Mira, esto tiene que ser un don. No cualquiera tiene las palabras, la habilidad. Porque hay quienes tienen la buena intención, pero hay quienes se pueden acercar con alguien que está dolido y llegan y le hacen en el lomo. ¡Pah! ¿Qué hubo? ¿Estás de llorón otra vez? Tan grandote, para eso me gustabas. No, que eras tú el que acá y nos daba enseñanzas. Y mira qué chillón. No, hombre, échale ganas. Ahí te veo el rato. No, pues, ¿qué es eso? Que la gracia de Dios sea así. Que Dios siga usando nuestras vidas. Que Dios siga usando sus vidas.
Es que no tenemos cómo agradecerle a Él más que servirle. Segundo a los Corintios 1, verso 3, dice, y lea con mucho cuidado, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, ¿y Dios de qué? Y Dios de toda consolación. Voy a leer del verso 3 hasta el verso 7. Del verso 3 hasta el verso 7, 10 veces se menciona la palabra consolación. Del verso 3 al verso 7, 10 veces se menciona la palabra consolación. Y quiero decirle algo, es la misma palabra del paracleto, paraclesis, es la misma, de la cual se tradujo el don de exhortación. O sea, exhortación no nada más es regañar, y si alguien regaña lo hace con el don y lo hace con la habilidad. ¿Hay quien tiene el don de regañar? Y quien tenga el don de regañar te llega a las vibras más sensibles de tu corazón, de tu alma, y te lleva a la reincorporación, a la relación con Dios, y te pega una majada, como se dice luego, y te quedas y ni le guardas rencor, ni le dices nada. Ay, hermano, ay, hermana, me pegó un majado, pero mira qué a gusto estoy, porque hay quien tiene ese don. Pero el que no tiene el don agrede, ofende, lastima, retira. Y tú puedes identificar quién es. Retomo el 3 porque está interesantísimo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué dice ahí? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire qué bonito. Te consuela Dios y te capacita Dios para consolar a otro. Y la contraparte de esto es que hay un cristiano por ahí dolido, lastimado, herido, y de repente llega alguien y el cristiano herido, lastimado, quiere encontrar una palabra de aliento, de consuelo. Fíjate, hermano, que estoy así. Y el otro le contesta: ay, mijito, a buen árbol te arrimas, yo ando peor que tú. Ay, si supieras, yo ando peor. Y el otro, el que está herido, dice: Señor, pues yo quería que me diera una palabra y este me está hundiendo más. O sea, ten cuidado, ten cuidado. Mira, tú no tienes idea las veces que puede presentarse delante de ti alguien que tenga este don y por dentro anda destrozado. Tú no tienes idea de las cosas que están pasando en su vida, en su ministerio, en su familia. No tienes idea que muchas veces es como carne molida el corazón. No tienes idea a veces como Dios, así en esa situación como está aquella persona, Dios lo usa de una manera para consolar a otro. Y así sangrando su corazón, va y pone sus manos: Padre, bendice, fortalece. Pero a su vez, ese que trae el corazón así, o esa que trae el corazón así, no está solo. Hay alguien que está orando noche y día por ahí en algún lugar. Hay alguien que lo sostiene divinamente, que se llama Espíritu Santo. Es impresionante. Por eso la Escritura dice: para que nosotros también podamos consolar a otros. Dice el verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra ¿qué? Nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Aquí salvación no se refiere a la salvación del alma, porque ya es alguien que está salvo. Por eso es que debemos de entender lo que es la hermenéutica, la homilética y el estudio de la palabra de Dios, porque cualquier parte donde leemos la salvación, ¡ay, salvación del alma! Cualquier parte donde vemos agua, ¡ay, ya se refiere al bautismo! Cualquier parte que, no, ya se refiere a esto. No, y muchas veces no. Aquí dice: si es para vuestra salvación, consolación y salvación. Pregunto: ¿salvación de qué?
Alguien viene, ora por ti, te conforta, te motiva, te alienta, te consuela y te salva ¿de qué? Valga, hombre, pues qué inteligentes son. Pues de eso te salva, de seguir ahí estancado en el dolor, en la angustia. De eso te saca. Eso es lo que se refiere ahí. Baste leer el contexto y la profundidad de lo que rodea el texto para entenderlo. Pero hay quienes, bueno, ese es otro asunto. Vamos a continuar. Retomo ese 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es vuestra consolación y salvación otra vez, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, no eres el único ni el último que sufre. Y el 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Nada de que no quiero nada con el Señor. No quiero nada. ¿Pero por qué? Es que estoy lastimado, es que estoy lastimada. Es que vi, es que oí, es que me dijeron, es que me contaron, es que sí, somos imperfectos, todos fallamos, todos herimos, todos lastimamos. No somos perfectos. Pero ¿sabes algo? Seguimos en la lucha y te motivamos. Reintégrate, ven, hombre. Y si yo hice algo, si yo dije algo, vale, ya, perdóname. O sea, no soy perfecto. Tú no eres perfecto, no eres perfecta. Y motívale, jálalo otra vez a la integridad de la iglesia de Cristo. Retomo ese verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios nos consuela en todo, así dice el verso 3, en todo nos consuela para que también nosotros consolemos a los que están pasando por alguna aflicción. Pero escuche algo, hay quienes tienen este don, hay quienes tienen el don de llevar una palabra de consolación. Todas las 10 veces que aquí se menciona, del verso 3 al verso 7, yo las conté, son 10. Del verso 3 al verso 7, las veces que se menciona consolación, es la misma palabra paraclesis que está en Romanos capítulo 12, verso 8, para el don de exhortación. La Biblia habla, vamos apuntando para el final. La Biblia habla de un hombre que tenía este don de exhortación. Tenía un nombre específico, pero los apóstoles le pusieron un apodo, un sobrenombre, a causa del don de exhortación, de consolación. Hechos capítulo 4, abra su Biblia, vamos apuntando para el final. Hechos capítulo 4, verso 36, y lea con cuidado. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Bien. Aquí habla en aquel tiempo cuando los apóstoles todos tenían en común todas las cosas, todo lo compartían, todo lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían todo en común. Nadie tenía menos, nadie tenía más, todos estaban en un mismo sentir. Y vea lo que pasa en el verso 36, dice: entonces José, así se llamaba, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, porque ¿qué significa Bernabé? Dice entre paréntesis, hijo de consolación. ¿Sabe qué es la misma palabra paraclesis? Para los que tienen la manera de investigar, investiguen. ¿Sabe qué es la misma palabra? Hijo de consolación. ¿Por qué le dijeron eso? Bernabé tenía esa característica. Bernabé era un hombre que no podía ver algo, una necesidad, alguien dolido, alguien sufrido, porque él tenía esa habilidad, ese don. Suavecito llegaba y empezaba a hablar y empezaba a desarrollar el don. Cuando Pablo se convierte a Cristo en el camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, no vaya ahí, nada más menciono, Pablo era un tipo de persona, era más conocido como Saulo de Tarso.
Y era un tipo de persona agresivo que consentía en el asesinato de los cristianos, le gustaba sacar de las casas arrastrando como fuera a los cristianos y no quería a los cristianos. Pero ¿qué creen? Cristo lo alcanza, lo salva y Pablo cambia su manera de vivir y de pensar. Entonces tiene el deseo de buscar a los apóstoles para juntarse con ellos y para trabajar juntamente con ellos. Pero ¿cuál es la obvia reacción de los apóstoles? Oye, ya sabes que Pablo te anda buscando. ¿Cómo, amén? ¿Sí? Y dicen que acaba de entrar en el pueblo. Patas, ¿para cuándo son? Vámonos. Y todos se escondían. Pablo se entera pues de que los apóstoles se esconden de él. ¿Qué cree que Pablo sintió en su corazón? Obvio, ¿no? Es que no saben, Señor, que tú ya me cambiaste. Es que no, pues no sabían. Pero vamos a ver qué sucedió. Ahí mismo en los Hechos capítulo 9. Hechos 9, verso 26. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Hechos 9, 26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, aquí se trata de que Pablo llegó a Jerusalén. Usted lea el contexto en su casa. Pablo llega a Jerusalén para buscar a los apóstoles porque ya Cristo lo había salvado y quería juntarse con ellos para trabajar con ellos, para Dios. Y dice el 26: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No, y si es una treta, a lo mejor está fingiendo y se acerca y ya estando ahí, cuello, nos mata. No, y se escondían de él, obvio. Pero ¿qué pasa? Dice el verso 27. Entonces Bernabé, que es hijo de consolación, hijo de Paracleto, de Paraclesis, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué desarrollo del don de tan hermoso. Quizás Bernabé lo vio por ahí en un rincón, todo apachurrado, todo agüitado. ¿Qué hubo, Pablo? Y a lo mejor le hacía: ¿qué hubo, Pablo? ¿Qué hubo, Bernabé? ¿Qué hubo? Hijo de consolación. Eso es lo que significa. Nosotros leemos Bernabé, pero él le decía así: ¿qué pasó, hijo de consolación? ¿Qué tienes, Pablo? No, pues es que se me esconden. Yo entiendo, mira, Bernabé, yo entiendo, pues los entiendo. Ven, no te preocupes, ven, yo te voy a llevar. Yo sé dónde están. Yo les voy a explicar. Yo voy a hablar por ti. ¿Me das chance? ¿Harías eso por mí, Bernabé? Yo estoy parafraseando un poco la conversación. ¿Harías eso por mí, Bernabé? Claro, hombre, ahora ya eres mi hermano en Cristo. No te agüites, vente, vamos. Y ese es el cuadro en cuando ya Bernabé llega y los presenta y les platica. ¡Wow! Y ya después Pablo es usado grandemente por Dios en esa unidad. Por alguien que tuvo el don de exhortación, el don. Posteriormente, Pablo y Bernabé tienen un roce por ahí. Hechos 15, ya vamos para terminar. Hechos 15, 36. Hechos 15, 36. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Y vea el título como dice ahí en su Biblia. ¿Cómo dice el título en su Biblia? Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Se separan. ¿Por qué? Hubo ahí una pequeña trifulca porque, bueno, léalo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos, Bernabé, vamos. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Este es Marcos el evangelista. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y ahí en su Biblia tiene una cita bíblica pequeñita que dice Hechos 13:13. ¿La nota?
En esa cita bíblica es donde dice que en el primer viaje misionero Marcos los abandonó, y por esta causa Pablo no lo quiere llevar al segundo viaje misionero. Bernabé lo quería llevar. Aclaro lo siguiente: Pablo no lo quería llevar no por ejecutar algo de venganza. Como nos abandonaste para que no vas ahora, ¿cómo ves? No vas. No era esa la postura de Pablo. Les explico. Los viajes misioneros estaban rodeados de múltiples peligros de muerte. Marcos no estaba todavía plenamente convencido de que realmente iba a enfrentar el reto de ser un misionero. Mire, si usted no está plenamente convencido que usted va a ser el pastor en Casa de Oración Hermosillo, ni se apunte. Porque a lo mejor puede abandonar, ¿verdad? Dios en su tiempo va a levantar a alguien. Pero Pablo miraba que Marcos todavía tambaleaba. En el segundo viaje misionero, Marcos se volvió a apuntar. Ahora sí, Bernabé, Pablo, voy. Y voltea a Pablo y lo mira y dice: Marcos, todavía te falta un poquito más. Mira, fortalécete más estoy parafraseando un poco. Y Bernabé voltea con Pablo y le dice: se va a agüitar, no le digas, porque era hijo de consolación. Pero Pablo era más estricto y no va, no le digas. Entonces mire lo que pasa. Y dice en el verso 39: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Por qué se lo llevó Bernabé? ¿Por qué se lo llevó? Lo llamó a estar al lado. Eso es lo que quiere decir paraclesis. Lo llamó para estar cerca, junto a él. ¿Para qué? Mira, Marcos, no te agüites. Tú sí, mira, sigue avanzando. Mira, lo que Pablo te quiso decir en realidad es cierto. No te preocupes. Mira, necesitas tomar más valentía en el Señor y más adelante. Mira, el Señor te va a ir desarrollando, pero tú vente acá conmigo, mira. Y de una manera muy desarrollado el don se lo lleva. Después Pablo, en las otras cartas paulinas, se ve que ¿quién cree que anda con él sirviéndole? Marcos. Marcos maduró en la fe. Pero ¿quién lo ayudó? El Espíritu Santo, la palabra y un hombre que tenía el don, que se llamaba Bernabé. Híjole, qué impresionante cómo trabaja Dios. ¿Cuántos quieren activarse en los dones de servicio? Bueno, actívense. Y pues esto es lo que nos habla aquí la escritura de lo que Dios hace. Mire, vamos aquí ya. Es muy necesario que se mueva este don en una congregación local. Es muy necesario que aquí se mueva ese don. Es muy necesario que aquí Dios empiece a levantar hombres y mujeres con ese don. Más. No porque yo lo diga, sino que aquellos que lo tengan, desarróllenlo. Nunca se nos debe de olvidar que tenemos al mejor consolador de nuestras vidas. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y debemos de orar para que Dios levante a quienes quieran servir y que tengan ese don. ¿Cuántos quieren orar conmigo por eso? Pero yo quiero hacer otro tipo de oración. Yo quiero que oremos y que vengamos a la presencia del Señor y que el Espíritu Santo consuele de una manera maravillosa a aquellos que tengan heridas en su corazón. Aquellos que en este momento estén pasando por una situación difícil, deja que el Paracleto divino, deja que el Espíritu Santo te abrace. Y si estando aquí parado al frente, Dios te mueve a abrazar y a orar por alguien que tú lo veas derramar lágrimas, ven, muévete. Pasa al frente, iglesia. El Espíritu Santo te está esperando. Pasa al frente porque Él va a sanar heridas. Pasa al frente, déjate abrazar por el Espíritu de Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen dolores, angustias. Pasa
Pasa, no te quedes ahí en tu lugar, pasa.